Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estábamos hablando sin micrófono. El otro día pensábamos que no estábamos en directo y nos estabais escuchando, así que para compensar, pues hoy hemos empezado así. Hemos empezado con un poquito de retraso por problemas técnicos. Queremos también mandarle un abrazo muy grande a Paula, a nuestra compañera Paula Guerra, el alma de este programa, que hoy no ha podido estar con nosotros por problemas de salud. Esperemos que te recuperes muy pronto, Paula, y que volvamos a verte el lunes, porque a partir de ahora vamos a estar los lunes a esta hora, a las 9. Seremos más puntuales que hoy. No queremos olvidar, dejar de recordar que os suscribáis al Salto para hacer posible programas como este y bueno, el periodismo que se hace desde lo local, ¿no? Hoy vamos a analizar las elecciones que hemos tenido en 3 puntos diferentes, que ya sabréis, desde esas miradas antirracistas que planteamos desde este programa, ¿no? Queríamos empezar desde Andalucía porque es el contexto más cercano y que más directamente incide en nuestra realidad y hablar de ese resultado, de esa mayoría absoluta que ha obtenido la derecha del Partido Popular, hablar también de cómo la extrema derecha, bueno, se está diciendo y hablando de la irrelevancia, ¿no? Hasta qué punto es irrelevante que la extrema derecha saque 12 escaños en unas elecciones autonómicas, ¿no? Pero bueno, al final no ha podido condicionar ni va a poder condicionar el programa del gobierno, ¿no? Autonómico, pero hasta qué punto no se puede condicionar cuando la narrativa de la extrema derecha está totalmente, ¿no?, institucionalizada y arraigada y normalizada, ¿no? Y también analizar los resultados, ¿no?, que ha obtenido la izquierda, donde nuevamente la izquierda desunida ha visto cómo penaliza todas esas formas de articular una candidatura única que tampoco ha sido posible esta vez, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que ha penalizado bastante todo lo que fue, ¿no?, la inscripción de la candidatura. Creo que eso ha penalizado bastante ya las propias, digamos, peleas que ha habido antes entre los propios espacios de izquierda. Ha penalizado todo lo que es la construcción de un bloque progresista de izquierda que pudiera hacer frente a la propia candidatura del PSOE y a la propia candidatura de la derecha, de la extrema derecha. Y ahora digamos que lo que estamos viendo, pues, es digamos, esa idea de ahora toca reflexionar, ahora toca pensar en cómo construir una unidad del espacio de la izquierda para preparar el terreno, ¿no?, para unas nuevas elecciones. También me gusta mucho una reflexión de Pastora Filigrana, ¿no?, que es el hecho de aquellos y aquellas que han apoyado esa candidatura de izquierda, toca seguir trabajando desde la calle, ¿no?, para seguir construyendo poder popular. Pero para mí siempre hay una pregunta, ¿no? Una pregunta cuando se apela a estas ideas de unidad, a estas ideas de reflexión, y es el hecho de si en esa unidad, en ese planteamiento de reflexión, se va a reflexionar cómo hacer partícipe también a las personas migrantes y racializadas en esta construcción de candidaturas, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no?, a las propias candidaturas en las cuales la persona migrante y racializada está ausente. Hay algunas medidas que pueden, digamos, incorporarse en el programa de izquierda, pero siempre, digamos, las candidaturas o la presencia de las personas migrantes en estos puestos de salida siempre brilla por su ausencia. Más allá de la instrumentalización que señalábamos el otro día, ¿no? Y esperamos que esa idea de unidad, ¿no?, que se plantea y que, por supuesto, que ojalá que se dé esa reflexión, también venga a plantearse desde aquí, ¿no? O sea, que no sea una reflexión que vuelva a dejar a las mismas de siempre fuera y que sea un marco que vuelva a reproducir de alguna manera, una expulsión de la persona migrante del espacio político. Y romper esa idea, ¿no?, de que las cosas se pueden cambiar cada 4 años, ¿no?, y seguir, eso que comentaba Pastori, ¿no?, seguir construyendo desde lo local, que es desde donde tejemos esas redes que hacen posible, ¿no?, el cambio. Había otra reflexión, aparte de la de Pastori, que hacía Sani, que me parecía muy interesante traerla, ¿no?, y con esto introducir el tema Sani Ladan, el tema francés, ¿no?, de cómo también al final esa desunión de la izquierda también, además de lo que ya hemos comentado aquí, también penaliza a las comunidades migrantes y racializadas, en el sentido en que es precisamente la que coloca a la extrema derecha en un marco de poder, en una posición de poder aún mayor, ¿no? Y él contraponía con el ejemplo, con todos los matices y todas estas cuestiones que ya sabemos de que
al final la extrema derecha no es más que un refuerzo del sistema, ¿no? Tratando de salvarse a sí mismo, y que muchas de las propuestas y de las lógicas que plantea la extrema derecha ya están en el marco normativo, ¿no? Pero como Sani señalaba eso, ¿no? De que precisamente aquí la falta de unión ha colocado la extrema derecha por delante de esa unión de las izquierdas, y contraponía el ejemplo de Francia, ¿no? Donde de alguna forma, con todas las cuestiones criticables, que de hecho vamos a plantear aquí algunas de esas críticas, cómo la izquierda ha conseguido aliarse para ubicarse como oposición al gobierno de Macron, ¿no? Y a la política neoliberal y racial de Macron, y cómo precisamente el haber encontrado esa unión entre las diferentes izquierdas ha mandado un tercer puesto a la extrema derecha, ¿no? Yo creo que también tenemos que analizar por ese espejo en el que se suele mirar Europa, que es Francia, analizar cómo ves, Jason, ¿no? Sí, o sea, justamente planteabas algo, digamos, de que ponía en cuestión el marco, digamos, de políticas raciales de Macron, pero no sé si lo pone en cuestión realmente, ¿no? Creo que sí que hay un planteamiento de plantear otro tipo de sociedad, otro tipo de propuestas en el marco, digamos, económico, pero, digamos, una candidatura como la de Mélenchon no pone en cuestión, digamos, el marco de políticas raciales. Es más, cuando ha habido varias ocasiones en las que Mélenchon ha señalado a diferentes organizaciones antirracistas por el hecho de el debate continuo de intentar dividir a la clase obrera, ¿no? Para esta candidatura de izquierda y para la gente de alguna manera que es portavoz de estas candidaturas, principalmente el marco por el cual establece, digamos, la construcción de movimientos, el marco de la clase, el marco, digamos, de lo racial o el marco de los migrantes. En este caso, Mélenchon ha comprado hace tiempo, y en el 2001 hizo unas declaraciones que decía que él estaba a favor de obedecer a la ley, que existían fronteras, que existían visas, y que era partidario de respetar la ley porque el incumplir esta ley iba en detrimento de los trabajadores y de la armonía o el equilibrio de la sociedad, marco de la extrema derecha. Entonces, digamos que de alguna manera Mélenchon o las candidaturas de izquierda siguen reproduciendo un marco de supremacía blanca, de exclusión de la persona migrante, el marco que ahí lastimosamente ha ganado la extrema derecha en cuestiones de migraciones y en cuestiones, digamos, de hablar sobre antirracismo. Un marco que hemos escuchado en repetidas ocasiones aquí en España, ¿no? Por parte de la izquierda, entendiendo por izquierda incluso también el PSOE, ¿no? Pero lo que se suele decir comúnmente a la izquierda del PSOE, ¿no? Precisamente defender ese marco, ¿no? De las políticas que ya están en funcionamiento y que tienen un corte racial que no se suele señalar por parte de ninguna formación política, o raramente, ¿no? Se tiene esa perspectiva antirracista. Pero aparte de este señalamiento que queríamos hacer, o de colocar el foco en el norte global y en Europa, en Andalucía y en Francia, y de esos resultados que, si bien es verdad que bueno, pues la extrema derecha no ha sacado los resultados que habrían de alguna forma condicionado a los gobiernos, que ya volvemos a señalar que ya están condicionados por ese marco, ¿no? Colocar la mirada en el sur global, ¿no? Que estamos acostumbrados o nos acostumbran a mirar hacia el sur global de esa forma estereotipada y a veces con vergüenza incluso, ¿no? Y que esta vez la esperanza estaba puesta en Colombia y se ha conseguido llegar a un gobierno, ¿no? Un gobierno de izquierda, decía Francia Márquez, después de más de 200 años, por primera vez es el gobierno del pueblo, ¿no? Una declaración de intenciones y que señala precisamente esa historia de la connivencia de los poderes políticos. Como también señalar que en unos minutos estarán aquí con nosotros para analizar precisamente las elecciones colombianas, pero tú como colombiano, ¿no? Como afrocolombiano, ¿cómo interpretas esto, ¿no? ¿Realmente es posible? Se señalaba esta mañana en algunos sitios que esperemos que no salga como Pedro, ¿no? Como Pedro Castillo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en algunas cuestiones sí que viene estableciéndose como cierta decepción en algunos posicionamientos, ¿no? Pero vemos cómo la derecha va retrocediendo en la vía Ayala, ¿no? Y vamos colocando la esperanza ya, ¿no? Yo, como colombiano de la diáspora, yo vine con 9 años aquí a Madrid, me he criado
aquí en Madrid, no he vuelto a Colombia, a mi país de nacimiento. Ya son 22 años sin ir a Colombia y siempre he sentido como una especie de vacío, ¿no? En el hecho de qué manera me conecto, ¿no? Con Colombia. En muchas ocasiones más, por el marco de mi padre, me conectaba a través de mi padre con el fútbol, ¿no? Pero esta vez, digamos, esta lesión, ayer a las 2 de la mañana, estaba llorando. O sea, estaba llorando de la alegría tan enorme de los procesos, digamos, que han llegado por fin a espacios de poder donde se pueden llevar a cabo políticas que van a transformar la realidad de una parte importante de la población colombiana y específicamente la población afrocolombiana, ¿no? Para mí era algo como inédito, ¿no? Estaba viendo cómo estaba creciendo los resultados y estaba diciendo, ya por fin, o sea, se toca ese sueño, digamos, de tener a una vicepresidenta que viene desde abajo, de luchar por el territorio, de luchar contra políticas extractivistas, de defender la vida de las poblaciones afrocolombianas, indígenas, de las partes de abajo, de los nadie, ¿no? Como decía Francia Márquez. En ese sentido, creo que tenemos una invitada que de alguna manera nos va a dar mucha luz de todo lo que ha sido eso, que es Eliana Valencia. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista que te hacemos desde este espacio que es La Quilombera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eliana. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Gracias por la invitación. Pues acá todavía asimilando todo este sentimiento. Y pues nada, ya casi preparándonos para lo que se viene, que tampoco va a ser muy fácil. Pero bueno, Sí. estamos. Gracias. Y Eliana, tú formas parte, ¿no?, del equipo de campaña de Francia Márquez. ¿Cómo se asumió esta campaña desde un principio? Bueno, yo hago parte del equipo de coordinación nacional de Soy Porque Somos, que es el movimiento que impulsó la candidatura a la presidencia de Francia desde un principio. Iniciamos muy poquitas personas. Fuimos 3, pues por ley, las personas que inscribimos el comité de ciudadanos para impulsar esa candidatura y recoger firmas, que es un proceso por el cual algunos candidatos pueden aspirar a la presidencia. Ha sido un camino como largo en etapas, pero muy corto en tiempo. O sea, hace un año estábamos casi que solo en reuniones virtuales, casi ninguno se podía movilizar. No teníamos plata para imprimir los formularios que teníamos que completar para recoger firmas. Bueno, había sido muy difícil. Luego, esto se ha dividido como en 3 etapas y luego de la recolección de firmas, pues no pudimos completar las firmas que necesitábamos. Entonces, un partido político nos dio el aval, el Polo Democrático Alternativo, y ya de la mano del Polo y el movimiento Soy Porque Somos, y dentro del pacto histórico, pues empezamos esta carrera maratónica de casi que 2 meses de campaña para la consulta, en la que estábamos disputando la candidatura a la presidencia con Gustavo y con otros compañeros del pacto, en la que, digamos, pues Gustavo arrasó con una votación en la consulta de 4 millones de votos, pero Francia sacó 800,000 votos, siendo la tercera precandidata más votada en Colombia, por encima de otros que ya se habían lanzado hace 4 años y que ya también tenían otras candidaturas atrás. Entonces esto ha sido, como les digo, como en un año pasamos, como decimos muchos en el equipo, de moler andén, como de estar sentados en cualquier esquina mirando qué vamos a hacer, ahora estar como el equipo de la vicepresidenta electa de Colombia, en un país con tantas complejidades económicas, con tanto clasismo, con tanto racismo también, que está un poquito ahí como dormido, y que esta candidatura lo destapó. Y con tantos retos para disminuir las brechas de desigualdad después de la pandemia, pero también que venían también ahí acumulándose y como calentándose en un caldo de cultivo antes del COVID, que profundizó la pobreza y el hambre en el país. Eliana, ha habido como muchísimas
muchísimas barreras, ¿no? Que se han ido enfrentando desde paramilitares, ¿no? Ocupando pueblos, impidiendo ir a votar a la población que sabían que iba a apoyar a Francia, de esos ataques racistas y sexistas, ¿no? que has comentado, esos fraudes incluso que desde aquí, desde España, observábamos a través de las redes sociales, ¿no? Además de todas estas barreras que has comentado, ¿cuáles son esos retos, ¿no? Fundamentales a los que os vais a tener que enfrentar a corto plazo, ¿no? El primer reto al que nos vamos a tener que enfrentar y que ya se hizo desde los discursos de posesión, un llamado es a un acuerdo nacional, a unificar el país. ¿Sí? Durante muchos años también nos han mantenido en el discurso de la polarización entre como izquierdas y derechas, que pensamos que, pues sí, es verdad, hay como una división de corrientes ideológicas y de pensamiento, pero digamos, las brechas más profundas están en temas de desigualdad, o sea, no es un tema solo de visión de país, sino es entre ricos y empobrecidos, es entre mestizos e indígenas, entre mestizos y negros, o sea, hay unas brechas que no nos permiten andar como un país, digamos, con una visión conjunta y colectiva, y ese es el gran reto al que a partir de hoy que empezamos, pues de mañana que se empieza el empalme con el gobierno saliente, tenemos que llamar a la unidad, a un acuerdo nacional con los empresarios, con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, incluso de oposición, con todas las personas para que se sientan, digamos, integradas en un gobierno que va a hacer la transición hacia otra visión de país, distinta a lo que se viene casi que haciendo desde hace 214 años, como lo dijo Francia en su discurso. Sí, o sea, yo creo que como comentaba antes, no simplemente creo que ha sido algo que ha puesto a llorar, me ha puesto a llorar a mí, sino que Vamos hay para una... eso. Te has emocionado antes, cuando lo estabas comentando, o sea, te has emocionado otra vez. Es que es increíble, o sea, yo estaba viendo y me quedé hasta tarde para ver a Francia acompañar a su familia y es como, no me lo puedo creer que esté pasando y seguramente también le ha pasado algo parecido a nuestra también invitada, a la parlamentaria Jess González, que también es colombiana, que ha estado ahí peleando, dando campaña aquí también. Hola Jess, ¿qué tal estás? Hola compañeras, compañeros, ¿cómo Hola. están? Qué bonito escucharles. Estoy por la calle ahora mismo, hay un poquito de ruido, pero bueno, en este estado de catarsis colectiva y ahora que hablas de llorar, Jay, ayer en todas las imágenes que nos llegan también desde otras ciudades, el lloro, el llanto ha sido constante y ha sido una catarsis colectiva totalmente, ¿no? Que no es solamente de nosotras y nuestra generación, sino es de las que ya no están, sino es de nuestras ancestras, sino es de todo ese dolor que venimos aguantando hace tantos años y que de repente nosotros que vivimos en una tosa electoral constante, o sea, hoy tenemos guayabo, pero es de celebración, no es de tusa electoral como siempre, al menos. Entonces, bueno, súper contenta de estar aquí con ustedes para comentar un poquito. Eliana, un saludo súper fuerte desde la diáspora. Qué gusto. A mí me gustaría preguntaros a un nivel más general de Abya-Yala, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no? Que al final hubo una época quizá muy reciente, ¿no? Donde precisamente veíamos cómo la derecha, la extrema derecha se iba comiendo, ¿no? Todo el territorio y ahora vemos en cierta medida como en unas elecciones en Brasil, dentro de relativamente poco, donde es posible que gane Lula, ¿no? Y esperemos que gane Lula, vemos cómo se va recuperando, ¿no? Ese territorio desde esas opciones, ¿no? De izquierda y donde además esa interseccionalidad, ¿no? En los discursos que hemos visto va también calando y ganando esa posición, ¿no? Cualquiera. Bueno, comienzo yo, si va bien. Sí. Bueno, yo considero que de hecho tenemos a una vicepresidenta y un presidente altamente internacionalistas, no solamente en el sentido institucional de la palabra, porque obviamente hay que tener relaciones internacionales con las instituciones, sino a nivel de una solidaridad de los pueblos que se ha visto también en la campaña. Entonces, así como por ejemplo Chile nos sirvió a Colombia y ese apoyo del pueblo chileno,
nosotras ahora también con Lula y con las compañeras y compañeros de Brasil, estamos para eso. Yo creo que también ayer en el discurso tanto de Petro como de Francia, hay ese emplazarnos a tener una conversación colectiva, a que esa emancipación que hay en parte que se hace desde las instituciones y que nos da esa confianza de tener por primera vez un gobierno desde el poder popular, porque es una cosa que va más allá del eje izquierda-derecha, es realmente que el gobierno, que el pueblo sea soberano y sea quien gobierne. Yo creo que eso de alguna forma es el espíritu y ha sido la fuerza de la candidatura. Aquí en la diáspora se ha vivido mucho, ha sido súper bonita, Eliana, y seguramente Yusef también y Jason lo han vivido en los encuentros, como esa hermandad latinoamericana se ha visto presente en los actos de campaña, en las concentraciones, ayer mismo en el visionado de resultados electorales, y ese sentimiento latinoamericanista es fuerte, y haciendo la contra. Ayer mismo fue un contexto electoral en Francia y en Andalucía que fue absolutamente nefasto. Y no me acuerdo dónde vi como un titular que decía en Colombia las elecciones las ganaron los jóvenes y en Europa las ganaron los viejos. Entonces, aquí o Europa se emplaza a mirar hacia América Latina, no solamente en términos electorales, sino en términos de esa construcción de poder popular, que el proceso liderado sobre todo por Francia y también con Gustavo Petro, para realmente parar a la extrema derecha, o sea, porque, y la cuestión va más allá del electoralismo y de parar a Vox con solo discursos, sino de construir un poder desde los barrios, y eso así como a nivel de autocrítica y de aprendizaje, y que tenemos siempre, y en este espacio seguro no es así, pero ya sabemos que en general se mira hacia el norte buscando modelos de salvación y de cómo salimos de esta, y aquí América Latina nos está dando una lección de dignidad popular que hay que estar atentas desde aquí, tanto a nivel de movimientos sociales como de instituciones. Sí, yo creo que el mundo está, en general, en este punto, estamos viviendo como una crisis global por el cambio climático, pero también eso es resultado también como de los efectos del capitalismo, que también empieza a entrar en crisis en todos los países, incluso en el norte, ¿sí? Como lo que ahorita está viendo Estados Unidos con la inflación y con todo eso. Y toda esta crisis pues nos ha afectado principalmente a Latinoamérica y a África y a todos los países que están por debajo, ¿cierto? Del Ecuador. Y yo creo que estas expresiones de transformación política son respuesta a esa crisis y son, digamos, procesos sociales y ambientales, por ejemplo, en lo particular en Colombia, que han mostrado alternativas de gobierno, ¿sí? Alternativas de gobernanza, alternativas de enfrentar los problemas y que como el mercado no lo ha podido solucionar, entonces pues ya pues fue el momento en el que el movimiento social se tenía que ocupar desde la política de darle un freno, no al modelo económico pensando en este discurso en el que nos ubica la derecha del socialismo y el comunismo y el marxismo, sino de pronto de repente un capitalismo más consciente, una economía circular, unas decisiones de producción y de consumo que cuiden la vida, ¿sí? Que no se estaba pensando antes, ¿sí? Entonces, desde la mirada también lo que hablaban de las visiones internacionales, el reconocimiento, por ejemplo, que tenía Francia era mayor en el extranjero que en Colombia al principio mismo. Entonces, eso fue también una dinámica pues interesante de cómo hacer crecer la imagen de Francia en Colombia a través de las expresiones internacionales. La conversación con Angela Davis fue una cosa que la gente nos esperaba. Recibimos saludos el 21 de mayo pues de Angela y de Dilma y de muchas personalidades académicas internacionales que reconocen en Francia y en Gustavo pues una forma, pues una alternativa como necesaria y justa ya para darle el giro a Colombia, que de verdad se encuentra en estos momentos en una crisis social, humanitaria y económica que ya es insostenible
y iba a ser insostenible de no haber quedado nosotros como electos, esto sin decir que pues que esto es la única opción que tenía Colombia y que somos los que vamos a salvar. Eso acá empieza, es un periodo de transición, pero con los candidatos con los que estábamos disputándonos el poder, no habían alternativas de un cambio profundo que empieza, digamos, con este nuevo gobierno. Pues Eliana, desde aquí de verdad que miramos el proceso que ahora mismo se abre con muchísima esperanza, con una esperanza enorme, como diáspora colombiana, pero también como diáspora migrante, diáspora racializada, que están también impulsando por aquí procesos políticos de otra característica, pero que de alguna manera las referencias políticas ya no son simplemente del norte global, sino que nuestras referencias políticas se sitúan ahora mucho más profundamente en el sur. Agradecerte muchísimo por haber sacado un poco de tu tiempo y mucha fuerza con todo el proceso, todos los retos que se vienen. Muchas gracias por la invitación. Nos queda también esa tarea también casi que inmediata y es empezar a tejer lazos de cooperación sur-sur. Entonces, pues acá toda la disposición desde el movimiento Soy Porque Somos y desde el equipo de campaña y el equipo de gobierno de la vicepresidencia próximamente, pues todos los canales abiertos para lo que necesitemos construir desde la diáspora en colectivo y siempre pues con una visión de transformación que la tenemos muy clara. Muchísimas gracias, Eliana. Muchísimas gracias, Jess, también por sacar un poquito de tu tiempo. Y nada, esperamos teneros otra vez por aquí, por la Quilombera. Claro que sí. Tienes el micrófono apagado, Jess. Y yo creo que... Estaba despidiendo y me sentí... Perdónanos, Jess, que ¿Dónde pongo la hoja de reclamación? No, compa, simplemente deseándoles mucha suerte en este proceso, diciéndole a Eliana que a ver si vamos a la toma de posesión Claro que sí. y que abrazamos a Francia desde aquí muchísimo. Hace un año, cuando fui elegida diputada, hablamos, Francia me llamó a decirme, hermana, ¿cómo hacemos un live para, precisamente me acordé de eso que decías de subir el perfil internacional? Y es como muy bonito sentir que toda esa dignidad llegaba al poder y sobre todo el tema del cambio climático, que es que aquí también, o sea, hay un reto que es que aquí, bueno, parece que Greta se inventó el discurso del cambio climático y realmente que haya una mujer que encarna desplazamiento territorial por extractivismo, etcétera, es realmente las voces que yo creo que hay que escuchar. Así que simplemente emplazarnos tanto a Jason como a Joseph y como Eliana a esta conversación colectiva, a decir que aquí como territorio diaspórico colombiano nos reivindicamos como parte del territorio también y que nada, que felicidad y mucho trabajo por hacer. Así que muchas gracias. Bueno, enhorabuena y a la orden acá para lo que necesiten. Chao, chao. Chao. Bueno, disculpad, estoy silenciado antes de tiempo. Quería dar ya directamente acceso a la compañera de Agenda Subversiva. Antes una cosilla, porque a mí me parece importante señalar que muchos de los partidos, digamos, de izquierda también que están aquí en España, que van a tomarse la foto a la toma de posesión de estos gobiernos de progresistas en América Latina, ¿no? Y en diferentes partes, que aprendan la lección, que no vayan allí de turismo revolucionario, sino que realmente cuando estemos aquí en procesos políticos, personas de Colombia, personas de Abya Yala, entiendan ese clamor revolucionario que se está dando allí y que lo trasladen aquí, no que sea como un desplazamiento cognitivo que cuando van allí son súper aliados de los procesos que se están dando allí y cuando vienen aquí se olvidan de toda la población migrante, de la participación política migrante y demás. Entonces, ese punto sí que me parecía importante resaltar y ya damos paso a nuestra gran compañera Lucero de la Agenda Subversiva que nos va a dar las recomendaciones culturales. No te escuchamos. No te escuchamos, Lucero. A ver si... Hola. Ahora sí. Hola.
Ah, vale. Bueno, bueno, no pasa nada. Hola a todas, a todes. Y bueno, para cerrar este segundo episodio de La Quilombera, les traemos unas 3 recomendaciones enmarcadas un poco en esta próxima semana y esta jornada que vendrá encaminadas hacia el orgullo crítico y un orgullo que reivindique también los derechos de las personas LGTBIQ+, disidentes de género, trans y personas migras y racializadas. Entonces, hemos escogido 3 eventos que estarán un poco en este marco, pero que obviamente hay muchísimos más y que pueden ir buscándolos y que en la agenda del miércoles también saldrán otras recomendaciones. El primero es un diálogo que organiza Disidencias del Sur, que se llama Diálogo Resistencias Transmigrantes, en el cual va a estar Kim Haley y Maelo Guevara, y van a hablar sobre cómo construir el orgullo con perspectiva antirracista. Esto va a ser en el Centro Social La Chispa, en Sevilla, a las 19 horas el viernes 24. Luego yéndonos un poquito para Madrid o para la periferia, en Getafe, va a haber la actuación de la Casa Drag Latina, que para quienes no las conozcan, son 5 drags migrantes que viven y se autogestionan y son súper potentes y están haciendo un trabajo reivindicativo, artístico, súper importante. Y bueno, van a estar a las 8:30, 20:30 horas en el Parque Lorenzo Azofra y va a ser entrada libre y pueden ir con aportaciones solidarias también. Y para cerrar un poco, esto ya es un poquito más hacia la próxima semana, el 29 de junio, una puesta en escena que se llama Enchaquirado, que es de la compañía Alayapampa, que es una propuesta escénica que gira alrededor del pensamiento queer y la diversidad de identidades y roles de género ancestrales, enfocada precisamente en las ancestralidades ecuatorianas. Un poco haciendo una reflexión de cómo la colonización también ha intervenido y ha afectado también a estos roles de género y a este pensamiento ancestral queer. Esto es el 29 de junio en la sala DT Espacio Escénico a las 20:30 horas. Y bueno, recordarles que los eventos que están enmarcados en este orgullo crítico están también fomentando la recogida de firmas para la regularización ya y que pueden seguirlos también con el hashtag Sin papeles no hay orgullo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Lucero, por la agenda subversiva de este lunes. Te vemos ya el próximo lunes porque ya esta va a ser una sesión que vamos a tener aquí todos los lunes y para nosotros es un placer poder estar compartiendo contigo. Así que hasta el próximo lunes. Chao, chao. Gracias. Chao. Y nosotros nos vamos, pero invitándoos para el próximo lunes 27 a la misma hora, a las 9 aquí. Y como os prometimos la otra vez, ¿no? Que íbamos a empezar a interactuar porque estamos aprendiendo, pero queremos empezar empezar a leer vuestros comentarios y también vuestras propuestas. Queríamos abrir un tema de cara al próximo día 27 y es preguntaros a dónde van las personas migrantes y racializadas de vacaciones, ¿no? Lo preguntaremos durante esta semana en Instagram, pero para que vayáis pensando, ¿no? ¿Tú dónde ibas? Pues yo no lo voy a decir, pero me voy a conectar desde ahí el próximo lunes, si todo va bien. Así que, ¿y tú probablemente? No, tú todo. Yo mis vacaciones eran al río o a la piscina. O sea, no había mucho margen. Sí. Puedo quedarme en campamentos de verano aquí, de la Cruz Roja y todo esto. Así que hay muchas cosas que... Sí, muy parecido. Abordaremos esa perspectiva de clase y racial que nos atraviesa, ¿no? Y que en mi caso, bueno, pues posibilitaba irnos de vacaciones cada ciertos años. Lo demás era quedarte en el sol madrileño a sufrir e intentar, ¿no? Ahorrar para los próximos años irte. Pero os escucharemos el próximo día 27 de junio a las 9
Ya sí que sí, ojalá que sí, con la compañera Paula, a la que volvemos a mandar un abrazo muy grande, con las compañeras de la Agenda Subversiva y con más sorpresas como las que hemos tenido hoy entrevistando a las compañeras colombianas. Así que muchísimas gracias por estar ahí y ya pues nos veremos. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Muchas gracias.